Nuestra audiencia nos apoda como el round robin de la radio. La sacamos por los 411 sin corte de kilos, mientras la competencia batea de foul. Las deportivas en Beat Radio Show. Bienvenidos todos a la sesión de Round Robin. Hola, señor. Que tenemos invitada Tenemos hoy. una invitada, como lo prometido es deuda, como muchos dicen por ahí. Sí. Tenemos una invitada muy especial para hablar sobre el caso de Wander Franco y unos temas muy interesantes. Y nos gustaría darle una buena introducción a ella. Hoy nos acompaña una voz con autoridad para guiarnos en esta conversación. Es licenciada en Derecho Summa Cum Laude por la Universidad APEC y posee un magíster en Derecho Procesal Penal y Penal Contemporáneo por la Universidad UAPA. Su compromiso con la justicia la llevó a formar parte del programa Aspirantes de la Escuela Nacional de la Judicatura en el 2020 y desempeñarse como defensora pública, además de ejercer como abogada adscrita a la Oficina Nacional de la Defensa Pública desde el 2018. También representó a la República Dominicana en el debate interuniversitario de las Naciones Unidas en Nueva York sobre los refugiados sirios y participó en el modelo de la Unión Europea 2015. Su formación se completa con diplomados, talleres, cursos de litigación penal y actualmente dirige su propio despacho jurídico. Señores, en el Round Robin recibimos a la licenciada Vicmari Alfonsina. No, pero eso merece un aplauso fuerte, hombre. Aplauso. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Estar aquí con ustedes para mí es genial y sobre todo si vamos a hablar de lo que me apasiona, el derecho. El derecho. Bueno, vamos a iniciar sobre un caso que realmente nosotros hemos hablado recientemente sobre Wander Franco y ciertos asuntos de lo que ya todo el mundo sabe en los tribunales. Hicimos la invitación abierta y tenemos el honor de tener a usted aquí para hablar de esos temas y nos gustaría empezar sobre cómo es que Wander Franco actualmente todavía tiene este tipo de casos. Mire, lo que pasa es que el derecho penal o el derecho procesal penal se divide en varias etapas. Está lo que es la etapa preparatoria, que es cuando se impone la medida de coerción, ya sea prisión preventiva o una, como se conoce popularmente, una fianza, impedimento de salida. Luego está la etapa intermedia, que es la audiencia preliminar, cuando ya el Ministerio Público deposita una acusación formal y ahí se decide si hay méritos para ir a juicio de fondo o no. Yo le llamo el juicio de las pruebas, porque es como ese filtro, ese colador de qué debe de ir y qué se debe de quedar. Luego está la tercera etapa, que es la etapa de juicio de fondo, que ahí es que se determina si existe o no una responsabilidad penal, es decir, si se condena o se absuelve. Y luego están las etapas recursivas, que está tanto el recurso de apelación como el recurso de casación, y ahora también la revisión constitucional. Es decir, que no es un proceso que termina en unos meses, puede durar, por eso es que vemos procesos que 4 o 3 años después aún están vigentes porque no han culminado las etapas procesales. Muy bien. En términos legales, ¿qué implica exactamente la acusación de abuso sexual de menores de Wander Franco? Un poquito grave, un poquito no, muy grave, sí, muy grave. Porque de cara a la acusación por el Ministerio Público, no solo está abuso sexual, él tiene un colador de calificación jurídica, ahí está abuso sexual, está tráfico de personas, está, así es, violación sexual, o sea, son un número de calificaciones jurídicas sumamente grave, y a la madre incluso le siguen toda esta calificación jurídica añadiéndole el lavado de activos. O sea, por eso fue que el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para cada uno en sus conclusiones, porque se enfrenta a una acusación bastante grave, aunque de cara a lo que se pueda probar, quizás esos delitos o esos tipos penales no puedan mantenerse al finalizar el juicio penal. Por eso a mí al inicio que yo decía un poquito grave es porque no se van a poder sostener, porque son delitos penales que chocan entre sí. Deben de decidirse uno o el otro, no puede ser todos. Sí. Bueno, hace ya unos días, o ya hace un tiempo, que el padre de la menor retiró la querella. ¿Qué peso tiene que él haya retirado esa querella? ¿Qué cambio le puede dar al caso? Mire, hablándole de manera jurídica, ninguno.
porque es un caso de acción pública. El Ministerio Público puede continuar sin importar que exista o no un desistimiento de la familia. Por eso incluso existen delitos, y me voy a ir un poquito más allá, como es el caso de violencia de género, cuando la mujer desiste, pero son casos de acción pública. El Ministerio Público puede continuar con su acusación y con los elementos de prueba que reposen su acusación. Y en ese mismo sentido, ¿no se le hace un poquito más difícil ya a la Fiscalía conseguir informaciones, pruebas con ese retiro de ellos? ¿O lo obligan a ir a las audiencias? Mire qué pasa. El padre estaba constituido como querellante. ¿Qué es lo que persigue el querellante que con constitución en actor civil? Persigue una indemnización económica. Más allá, la pena la puede perseguir el Ministerio Público, como había explicado anteriormente. Ahora bien, en estos casos, como la víctima es una menor de edad, ya su testimonio fue tomado a través de una cámara Gesell. Sí. Lo único que el Ministerio Público pudiese o no tener es el testimonio del padre, si lo presentó como testigo a cargo. Sí. Que para eso hay una serie de elementos que puede hacer el Ministerio Público, como una orden de conducencia si se niega a ir, y arrestarlo por un plazo de 48 horas para presentarlo a dar sus declaraciones. Pero fuera de ahí el Ministerio Público tiene su Esa es la acusación. famosa rebeldía. No, todo lo contrario. La rebeldía es para la parte imputada, okay. Quien tiene un proceso en su contra. La orden de conducencia es cuando usted es testigo y usted no quiere ir al juicio de fondo a dar su testimonio. El Ministerio Público solicita orden de conducencia y el juez se la otorga y tiene un plazo de 48 horas para arrestarte y que tú puedas presentar tu testimonio. Es decir, si la audiencia es el día 10, el Ministerio Público tiene entre el 8 y día 9 para arrestarte y tú dar tu testimonio. Una vez da tu testimonio, te quedas en libertad. Asegurar que tú vas para allá. Así es. Oye, mirando que él hizo muchas transferencias de efectivo, ¿cómo es que se da ese caso de que ellos dicen que se denomina depósitos pantallazos? De cara a la acusación del Ministerio Público es una suma de $17,000 que dicen que él supuestamente le entregó a la madre a los fines de que ella no lo denunciara. Pero dice el abogado de Wander Franco de que no existe una sola transacción o una evidencia de un depósito, de que se puso por Caribe Express, o sea, de que no existe eso. Parece que las transacciones fueron de manera efectivo, claro. Pero para eso entonces tendría que el mismo Wander Franco declarar que sí, que le entregó ese dinero. O sea, por eso es que le decía al inicio de que son delitos que en el tiempo o al final del juicio de fondo no van a poder sostenerse. No, que vi unos nombres de unas personas que están como involucradas también dentro de eso mismo, como que él hizo la transferencia hacia esa persona y esa persona entonces se le hicieron llegar a ella. Exactamente, pero esas personas tendrían que ir a declarar y decir eso. Sí, él me entregó a los fines de que yo le entregara a ella para que no lo denunciara. Por eso hablábamos de la orden de conducencia, porque el 2 de junio de 36 testigos solamente fueron 3. Wow. Entonces, también en ese sentido, dice que la madre de Wander Franco le depositó dinero a la madre de la joven. Pero yo viéndolo desde un punto de vista dentro de mi ignorancia legal, yo diría que eso no hay forma de tú probar de que fue para la niña. Y sobre todo, el principio de personalidad de la persecución. Lo que hace mi madre no se me puede culpar a mí. Exacto. Entonces, por eso es que, repito, esos delitos del Ministerio Público yo entiendo que son de carácter sensacionalista para dar un poquito de lo que de ese morbo que a veces amerita la prensa, pero son delitos que no se van a poder sostener en el tiempo, salvo el del abuso sexual, que ahí sí yo entiendo que sí se configura. Y esos delitos, esas acusaciones así, yo pienso que son para causar sensacionalismo en el público y ponerle presión a los jueces. Sí. ¿Puede ser eso? Claro que sí. Por eso es que yo decía que después del 2020 había un circo judicial con todos estos casos del mar que surgían. Y el televisar. Todos los crustáceos. Sí. Y el televisar esas medidas era como ese morbo que ameritaba la justicia, y que cuando tú estás sometido a un proceso penal
de manera que te sigue la presunción de inocencia, pero ya para la sociedad tú estás destruido, te pueden descargar y tú eres culpable. Sí. Entonces yo entiendo que esa política sensacionalista que utiliza el Ministerio Público afecta en cuanto a la vida, a la opinión pública, pero a veces esos delitos no se pueden sostener, donde yo digo que se tienen que probar los casos, que es en los tribunales. Ok. Independientemente de que el padre haya retirado la querella, y aún así el Ministerio Público sigue solicitando esa medida, ¿qué impacto tiene o puede tener el proceso el hecho de que la familia haya recibido ese dinero? ¿Qué impacto tiene eso? O sea, en caso de que se pueda probar Exactamente. de que recibieron ese dinero con ese objetivo. Con ese objetivo. Con el objetivo de retirar la querella. Es que es su derecho. O sea, él tiene el derecho de continuar la querella como tiene derecho de desistir de ella. O sea, puede crear un impacto moral, pero a nivel de justicia entiendo que no. Bueno, licenciada, en caso de los acusados ser encontrados culpables, ¿qué factores podrían incidir en que le otorguen la pena máxima de 30 años, según establece la ley dominicana? Mire, es que como le decía, ellos tienen varias leyes. Entre ellas está la ley de protección y derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley 136-03, y ahí están los delitos por los cuales a ellos le imputan 30 años, que es el artículo 409 de esa ley que establece la comercialización de niños, niñas y adolescentes, que tiene una pena de hasta 30 años. Y también está el artículo 410 que habla de la explotación sexual, que tiene una pena de 3 a 10 años. Entonces, yo entiendo que de cara a lo que se ha visto en la acusación, si no se configura esa comercialización de la madre, esa transacción de que la madre acostumbraba, que ven, llévatela, dame tanto, o por ellas X monto, 10 pesos la hora, por poner un monto. Yo entiendo que ese delito es difícil configurarse. Okay. La comercialización. Ahora, O sea, de que no es fácil de comprobar que eso fue así. No, Bueno, y ahí está la cámara GESEL. Si bien no hemos podido verla porque hay un resguardo al interés superior menor. del niño, a su integridad en estos casos de delito, lo menos cierto es que, según lo que dice el abogado, ¿verdad? Porque no lo hemos visto, el abogado de Wander Franco, él dice que la menor fue sometida a 38 preguntas y en ninguna dijo que él ni siquiera la tocó. Vale. Entonces, ¿cómo estos delitos que ocurren a puerta cerrada, cómo el Ministerio Público va a poder establecer que sí sucedió? Ese es un caso Sí, difícil para el Ministerio Público. por eso que te digo, según he leído del caso, presentaron como 30 y pico de testigos y una prueba, un video también. Después de ese video, el abogado, tanto el abogado como el acusado salieron de una forma, qué sé Cabizbaja. yo, cabizbaja. Porque dice que presentaron que convocaron 30, pero fueron 3. Fueron 3. Fueron tres, Presentaron fueron 36 tres. testigos y el día del Oye. juicio solamente fueron 3. Hay que ver si ellos pueden, mediante una orden de conducencia, arrestar esos Arrestar eso. 30 y pico de testigos que faltan y llevarlo a juicio de fondo. llevarlo. Además, Y también que declaren lo que ellos lo que entienden. dice el Ministerio Público, que supuestamente ellos le dijeron. ¿Cómo que tanta gente sabía de eso? ¿Qué pasa? Pero Eso bueno. está difícil. No, y también habría que ver la experticia médica. ¿Qué dice ese informe del INASIF Forense. con respecto al cuerpo de la menor de edad? A ver si ciertamente se ajustan esos delitos Exacto. que dice el Ministerio Público. No se da un tipo como de manipulación cuando la menor está testificando luego de que ha ocurrido todo eso. Mire, es que el interrogatorio de ella primero ocurre frente a un psicólogo. Para el Ministerio Público establecer que ella mintió o no, debe de presentar elementos de prueba que vayan en contra de lo que ella dijo. Pero entonces entiendo yo que eso perdería caso en su teoría de caso, redundantemente. Porque si tú dices que ella fue la víctima y tú me vas a presentar pruebas de que ella está hablando mentira, entonces tú la estás revictimizando y además se supone que tu investigación parte de lo que ella dice. Entonces, si ella dice que no sucedió nada, hay que ver qué dicen esos otros elementos de prueba. Yo entiendo que no se ajustan. Por eso insisto en que el abuso sexual sí entiendo que sí, porque hay un abuso sexual que no incluye el contacto físico, pero que si es una persona que excede de 5 años de diferencia con la menor y tenía esos fines, ¿no? ¿Verdad? Esa intención
de gratificación sexual al final, yo entiendo que ese tipo penal sí se ajusta y su pena es de 2 a 5 años de prisión. Recordemos que cuando ocurren los hechos a principio del año 2024, él tenía 22 años y la menor 14 años. O sea, una diferencia de 8 años de edad. Entonces, O sea, ahí sí entiendo que ese tipo eso- penal sí se ajusta. Eso quiere decir que si el Ministerio Público enrumba en el caso por esa vía, Así sí es. puede conseguir una pena, Así pero es. no una de 30 como ellos están pidiendo. no. O sea, ellos están, para mí, ellos están haciendo una sopa de cosas y al final terminarán pescando nada. Es más fácil lanzarle la responsabilidad al tercero y decir los jueces se venden. Sí. Cuando los jueces aplican justicia. Pero también este tema de la presión mediática, Le pone presión a los jueces. claro que sí, ¿Por qué? claro que sí. Le pone Y a veces presión. con los famosos o con las personas de la farándula, del medio, artistas, que- peloteros, quieren dar penas Ejemplares, de sí. ejemplares. Entonces, eso puede jugar un poquito en su contra. Eso contra. es así. Más de lo que ya él tiene. No, en contra. exacto, es más Sí, para que sea como una especie de ejemplo. Sí, sí. claro. En el caso de la audiencia de este lunes, que fue una audiencia a puerta cerrada, se dice que por la condición de que ella es menor. Sí. ¿Cuáles son esas condiciones para que siempre haya una audiencia a puerta cerrada? O sea, otras condiciones aparte de esa. Mire, dentro del derecho procesal penal existe lo que es el principio de publicidad. Es por esto que cuando hay audiencias, usted puede entrar al tribunal y escuchar, y por eso estos casos que mencionábamos ahorita de funcionarios públicos se televisan, porque se entiende que todos, el Estado dominicano, que somos todos, somos víctimas de estos procesos y por eso se publicitan. Sin embargo, toda regla tiene su excepción. Y la excepción de la publicidad es cuando vincula estos tipos de delitos sexuales cuando hay un menor de edad y por eso se da lo que es la cámara Gesell. Por eso se escucha a puerta cerrada para resguardar la integridad de la menor. Sí. Fíjese que se dice la menor, la madre de la menor. Incluso se resguarda el nombre de la madre de la menor. Nada más se escucha a Wander Franco para proteger hasta el nombre de ella. Entonces es por esto que se da la puerta cerrada. Al final no afecta el proceso porque van a estar las partes del proceso. Dígase el Ministerio Público, el imputado, sus abogados, los jueces, quienes conforman el tribunal. Entonces ahí no hay una vulneración de derechos fundamentales y eso es permitido. ¿Y qué tan fuerte es esa declaración en la Cámara Gesell? ¿Tanta fuerza tiene para el caso final? Yo entiendo que demasiada, porque si ella es la víctima y estos delitos sexuales, como dije anteriormente, ocurren mayormente a puerta cerrada, donde solamente está el agresor y víctima, y la víctima dice que nada de lo que tú estás acusando sucedió, ¿cómo tú puedes recrear esos hechos? ¿Cómo tú me puedes decir cómo, cuándo, dónde, quién, cómo pasó, si hubo consentimiento, si no hubo consentimiento, si hubo actividad sexual, si no hubo actividad sexual, cuando la menor está negando todo? ¿Cómo puedes tú O corroborar sea, que si eso? la menor dijo en la Cámara Gesell que no hubo nada de eso, la tiene difícil el Ministerio Muy Público. difícil. Sí, hay que ver, porque ella fue que hizo la primera llamada. La primera llamada fue hizo la acusación. Por eso le decía ahorita que el Ministerio Público Sí, pero eso, disculpa, pero eso fue en una llamada, no en la Cámara Gesell. Que es lo que tiene más pruebas. Lo que vale Exacto. allá. Pero hay que ver si esa llamada el Ministerio Público la aportó como prueba. No prueba. Hay que Pero ver. para eso tendría que tener una interceptación. Primero, una orden judicial que permita la interceptación telefónica. Previo a la llamada. Previo a la Previo a llamada. la O llamada. sea, un sinnúmero de requisitos legales que dudo que para cómo sucedieron las cosas de manera mediática se haya cumplido con eso. Ellos también están acusados de lavado de activos. ¿Dónde entra el lavado de activos en ese El caso? lavado de activos aquí en República Dominicana, la ley 155-17, anteriormente era la ley 72-02, establece que debe de existir un delito precedente. Dentro de esos delitos precedentes está narcotráfico, tráfico de órganos, corrupción administrativa y en el caso que a ella le imputan la trata de personas. Ah, ok, ya. En sus artículos de explotación sexual, que es lo que a ella también le imputan. Entonces, como es un dinero que ella recibe a cambio de ese tipo penal y ella compra bienes muebles e inmuebles para justificar una legalidad, es ahí donde el Ministerio Público le imputa ese tipo penal que tiene una pena de hasta 20 años de prisión.
Ese caso de trata de blancas, cuando es así, ¿le afecta a ella directamente o le afecta a los dos? Le afecta a los dos porque no. La trata de personas se le imputan a los dos. A los dos. Ok. Pero el lavado de activos solamente se lo imputan a ella. A la madre. Sí, En caso de. En caso de, así es. Pero entiendo yo que, como le decía anteriormente, no se da los elementos constitutivos del tipo para hablar de trata de personas. O sea, la trata de personas es un traslado, un secuestro, un rapto, amenaza, constreñimiento. Entonces entiendo yo que esa situación no se da de cara a lo que ha salido, ¿verdad?, en la prensa o lo que hemos podido ver. Bueno, los dos están enfrentando cargos de abuso y explotación sexual comercial. Ellos podrían ser... Los dos, la madre los y... dos, y- exacto, Sí, sí. exacto. Podrían ser juzgados con el mismo criterio desde el punto de vista legal, o recaería más en el que tenga más culpa. No sé, como... Es que el Ministerio Público también le imputa a la asociación de malhechores. Anda, cara. Entonces se ve como que los dos, o el Ministerio Público imputa que los dos actuaron como autores, que los dos sabían, ella por una omisión de proteger a la hija, a sabiendas de lo que dice el Ministerio Público, que él la iba a utilizar y comercializar con ella a los fines de que ella brinde una actividad sexual y ella beneficiarse económicamente, y él, a sabiendas de que era una menor de edad y quería una actividad sexual, pagó por eso. Entonces el Ministerio Público establece que ellos son asociación de malhechores. Incluso a él le imputan violación sexual también. Por eso es que le decía... Y secuestro, todo. Por eso le decía desde un inicio que el Ministerio Público tiene una ensalada de calificación jurídica. Cosa que no pasaba en la medida de coerción. Por eso es que vemos que el caso, mientras más prensa tiene, más morbo, presión mediática el Ministerio Público utiliza. Porque al inicio, para la medida de coerción, que la calificación jurídica provisional que tenía, no tenía todo eso. Solamente tenía el tema de abuso sexual, la asociación de malhechores, pero este tema de trata de personas, de lavado de activos, lo anexan en la acusación. Sí. Él ha tenido un sonido, qué sé yo, que no le ayuda no le ayuda mucho en ese caso. Ya el caso activo ya ha tenido como dos escándalos. El sonido del arma de fuego. del arma de fuego El y sonido de una joven, de otra joven. De una joven que otra tenía joven a su de marido. de Sí, Jarabacoa, qué lío. Qué y el lío. problema en San Juan también. Sí, ¿Tú crees que eso lo tomaría el Ministerio Público en su contra para darle piña ahí? Yo entiendo que sí, pero no en el caso que estamos tratando, sino en el caso de armas de fuego. Paso y me explico. El caso actual, que es el caso de abuso sexual y todas esas calificaciones jurídicas que hemos hablado, ya está en un juicio de fondo. Ya el Ministerio Público no puede agregar pruebas nuevas, salvo una situación nueva que ellos desconocieran desde el inicio. Sin embargo, la imputación por ley de armas en San Juan está prácticamente iniciando, está en la etapa intermedia. El Ministerio Público acaba de presentar acusación, ni siquiera han ido a una audiencia preliminar. Entonces yo entiendo que si él es beneficiado en el caso de abuso sexual, digamos, con una suspensión condicional de la pena, que quiere decir que si le dan menos de 5 años, él puede cumplirlo en libertad bajo reglas, eso le afectaría para ser beneficiado con una suspensión condicional de la pena en el caso de armas de fuego. Porque la ley establece que si estás condenado previamente, no puedes ser beneficiado 2 veces bajo esa modalidad. Ahora, hay una cosa, tú sabes que él está tratando por todos los medios posibles de no ser condenado en nada. Bueno. Porque él tiene un contrato de $182 millones. Una cosita. ahí. Que, sí, Casi una nada, casi chilatica. nada. No quiere perderlo. Para los chicles. Es un préstamo que hizo. La única forma Eso está feo. que él puede perder ese contrato de que no se lo paguen, aunque no lo Es que pongan no a se ha jugar, acusado de nada. porque no lo van a poner a jugar. Ya yo entiendo que no lo ya. van a Es muy poner a estricta, jugar, él la MLB es muy salga estricta, suelto o no. Sí. Pero la única forma que el equipo no le paga ese contrato es si él sale si él sale culpable de la cosa, ¿cómo es que ustedes le llaman? De la cosa finalmente juzgada. Que una sentencia con la cosa Definitivamente juzgada. O sea, que vaya a primera instancia, que vaya a apelación, casación. que vaya a casación, que vaya a la Suprema.
O sea, 5 o 6 años, ¿verdad? ¿Cómo cuánto tú crees? Cuidado. Y cuidado, Yo creo que él debería de ir un brujo a San Juan. Porque es que para no encontrarte culpable de uno de esos 4, que creo que son 4. Más de 4. Más de 4. Son como 6. Trata de personas, lavado, violación, asociación de malhechores, abuso sexual. Secuestro. Comercialización, Secuestro. explotación sexual, van 7. Wow. Y secuestro, que ellos lo pusieron, secuestro. Sí, también. para la trata ¿Cuántas de personas. acusaciones que él tiene? Yo creo que para. No, pero oye, Yo creo que para ser inocente tendrían que buscar pruebas de que él ni conoce a nadie de ahí. para terminar la idea, o sea, si él sale absuelto del caso, el equipo tiene que pagarle sus 182 millones de dólares, aunque él Es no tire, garantizado. aunque él no tire una pelota. Pero Claro. mira Por que, eso es que él está haciendo garantizado. todo el esfuerzo para eso. pero mira qué pasa, Wellington. Actualmente incluso él se encuentra suspendido, tiene licencias Sí, administrativas. también. pero Sí. en el caso de la ley de armas, vamos a suponer, y así Dios quiera, porque tampoco le deseamos No, lo claro, ya que malo, joven. que él salga absuelto en el caso de abuso sexual. Pero en el caso de armas lo veo aún más difícil. ¿Por qué? Porque en la ley de armas, que pasa lo mismo de la ley de droga, solamente se necesita 3 cosas. Yo le digo de manera jocosa los 3 golpes, que es el acta donde se registra lo ocupado, el policía, el testimonio del policía del ocupado y el objeto material. Él tenía el arma. Él tenía el arma, pero el arma es de un tío, a nombre de un tío Ahora bien, legalmente. en la ley de armas, ¿qué es lo que se ve? La licitud del aporte y tenencia. Él tenía el arma. Ahora, él tenía licencia para aportar esa arma. No, él no tenía Si no lo tenía, ahí tiene una pena de 3 a 5 años. Que su defensa qué dice problema, que Dios mío. el arma él no sabía que estaba en la gaveta. Sí, del porque vehículo. estaba en la gaveta Bueno. del El vehículo. Porque no hay la que ver tenía a él nombre de quién está. encima, el arma. Fue Eso- cuando hicieron la revisión de su Eso vehículo. pudiese ser si se comprueba incluso si el vehículo no era de él. Se puede determinar que él no tenía conocimiento porque estaba en la guantera, quizá él no la tenía encima, pero si se determina que incluso el vehículo era de él o que él andaba recurrentemente en el vehículo, es imposible determinar que él no sabe lo que hay en la guantera. Coño, claro. Dios mío. Sí, Ay, no que, tiene la licencia. ay, que mi tío la puso ahí. Él Yo no no abrió sabía. eso, él no abrió esa guantera. Hay que Y ver. no sé si en el video se ve que él sale con el arma. En el video, sí, en el video se ve que él sale, pero yo no sé si se ve el arma, yo no la vi. Pero se ve que él sale braviando. Y él no va a salir a pecho abierto braviando. Ahí le ¿verdad? ayuda que No, y más enfrentarse con una persona que son militares. Porque No, desistieron. De que ellos desistieron así Ellos mismo. Entre desistieron. ellos. Pero como le dije, una ley de armas, acción pública, el Ministerio Público puede seguir su caso. A mí me causa curiosidad de que muchos dominicanos hemos escuchado de que cuando acusan a una persona de 2 cosas, de que lo que más lamentablemente se escucha en República Dominicana, por ejemplo, maltrato a la mujer y abuso sexual de menores. Cuando escuchamos eso, ya el otro dice automáticamente, automáticamente le cantan 30. ¿Qué pasa con Juan de Franco en este caso? Que teniendo todas esas acusaciones no le cantaron automáticamente. no. Porque yo sé que es un proceso. No, es un Claro. Es un proceso. Claro, y hay que Pero sí, agotarlo. No, hay que a eso se nadie, hay que entiende, a nadie. pero- No lo Y que puede hay que hacer. agotarlo. Ha habido otros casos de que se lo cantan de una vez. No. Lo que le no, imponen no, era lo que yo explicaba al inicio, medida de coerción. Sí, le imponen una obligado. medida de coerción. A Wander Franco le impusieron una medida de coerción, pero no privativa. ¿Qué le pusieron a él? Impedimento de salida del país. Exacto. Una fianza Una fianza. enormemente elevada que él pudo cumplir por su condición de sí, sí. pelotero. Ir a filmar. Ya lo tenía. cada Ir a 30 firmar. Incluso a la cada madre le 30 días. pusieron arresto domiciliario. Ella está presa en su casa. Sí, tranquilo. Porque se entiende que la omisión de ella o su accionar como madre, como guardiana, como protectora, se ve más grave frente a él. Pero hay otros que por la gravedad del hecho, no estoy diciendo que este no sea grave, sino que en caso de muerte se le impone medida de coerción porque no cuentan con presupuesto. Ese muchacho tiene arraigo, tiene dónde buscarlo. Él se mueve del país, se va a saber de una vez. O sea, Sí. él tiene dónde ser localizable y por eso fue beneficiado con una medida no privativa, que Mira. debió de valorar antes de tener un segundo hecho. Sí, mira que hay un lío ahí con eso de la madre y
y un fiscal ahí que anda en el carro de ella dando vueltas Se la para cogió arriba y para abajo. prestada. Ayer Se- lo- Un se le- fiscal que se el le carro, pichó su que el carro es de Le él. cambió hasta la placa. Que la, no, el no, fiscal le no, agarró y le puso la placa de otro carro De otro. Sí. que estaba, quién sabe, por ahí también, ¿Quién a lo sabe? mejor Y ese incautado. fiscal todavía está ahí. No, él anda, él tiene sea, su traje enganchado adentro. Él vive Pero ahí en se ese demostró que ese vehículo era de ella. carro. Sí, es De el de ella, sí, ella. pues, Ella misma fue y lo grabó. Pero él- y le él- dijo, párate, el juidero A él del no lo tipo. suspendido por eso. No. Como el caso de ella tiene también lavado de activos, lo que hace el Ministerio Público en estos tipos de casos es que te decomisa tus bienes. Entonces, como ella tiene pero se supone que eso tiene que estar guardado, no Hay- transitado, hay ¿eh? un custodio, Eso tiene que estar debe haber un guardado. custodio de Y eso. menos cambiarle la placa, porque estamos hablando que es un elemento material de un caso que no se ha cerrado, o sea, y que puede alterar cualquier evidencia que Si el ese Ministerio caso lo Público- choca, si ese carro lo chocan, ¿qué va a pasar en la calle? Él lo arregla. ¿No se dan cuenta? Chocó al fiscal en el carro de la madre pero de eso- la eso menor ya- de Wander Franco. Bueno, Entonces, se han presentado muchas denuncias de eso mismo. Sí, hemos visto una Alicia Ortega que ha presentado un caso con respecto al fiscal que está en plan piloto, que pasó una situación similar. Ay. ¿Te imaginas? Ese es terrible. Ese Que tú- sacó a Alicia Ortega de la oficina en imaginas? Parihuela. ¡Fuera! Tú ves un se caso, puso tú ves guapo. Oh, la sacó. Se me va de aquí. No, se me va. Es amigo, Wellington, es amigo. No Pero puedo, la no sacó, puedo. pero la sacó. Lo que pasa es que hay una periodista, él tiene su derecho de saber si le responde o no. Sí, pero No está él, en la pero él la obligación de invitó, él la responder. invitó amablemente y cuando ella le tiró el cambumbazo, Él no se dio cuenta de la cámara que estaba encendida. cuando ella le tiró el cambumbazo lo sacó. ¡Debe de aguanta! Licenciada, en definitiva, queremos ya para cerrar nuestra hermosa conversación. Estuvimos muy alimentados de todo, absolutamente todo lo legal, con Wander Franco, el pelotero. Para nosotros saber, como un entre paréntesis, ¿cuánto usted cree que le van a gastar a Wander Franco? ¡Ay! Le canta, vamos. Mire, como yo le dije, yo entiendo que el único delito que se puede probar ahí es el del abuso sexual. Su pena es de 2 a 5 años. En la práctica, en lo cotidiano, lo que se ve a diario, al menos aquí en el Distrito Nacional, es que cuando son tan jóvenes, el tribunal otorga la pena mínima, 2 años. E incluso son beneficiados bajo la suspensión condicional de la pena, que lo pueden cumplir en libertad. Le digo, lo normal, lo cotidiano, pero recordemos que Wander Franco no es lo normal. No. Bien, entonces, dentro de ese escalafón yo entiendo que puede estar la posible pena a imponer. Se dice que Se este corta. lunes 9 se presentaron ya todas las acusaciones que tenían en contra de él y que posiblemente se dictaría ya para el próximo 17. ¿Sería cierto eso? ¿Ya terminaría ya ese juicio ya en el próximo 17? Hay que ver la agenda del tribunal, si el tribunal está en condiciones, Sí. si no es que decide recesar y postergar su decisión, porque como es un caso tan complejo, abultado, aunque yo entiendo que hay un solo delito, ¿verdad? Pero ellos son quienes van a juzgar y analizar la prueba, ellos tienen que detenerse y leer cada prueba y ver que es un caso que está en la palestra. Bueno. O sea, Ahora- sus decisiones todos lo tenemos en la mira. Ahora hay una cosa, lo que tú dices, que ya la fiscalía presentó todas las pruebas, Sí. pero ahora no viene la defensoría. Hay que ver si No viene la defensa, hay pero que ahora ver si él primero. aportó elementos de prueba. Si no aportó elementos de prueba, van las conclusiones. Van las conclusiones. O sea que si sus abogados se durmieron ahí, A veces eso es parte de la estrategia de defensa. Porque si tú no tienes Eso es la nada, yo no práctica. tengo por qué aportarte nada. También. también es buena. Bueno, licenciada García, realmente fue un honor tenerla con nosotros en el Round Robin, en este segmento deportivo. Y realmente estamos complacidos con su presencia y con todo lo que nos ha informado con respecto a lo legal. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes y espero que se repita. Sí, claro. Sí, eso sí, esperamos. sí. Seguimos continuando con el Round Robin del Beat Radio, Radio Show. Show. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha en una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.